He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra su justicia, y su ley esperarán las costas. Así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad su alabanza desde los confines de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las islas y sus moradores. Levanten la voz al desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten de júbilo los habitantes de Sela. Desde las cimas de los montes griten de alegría. Den gloria al Señor y proclamen en las costas su alabanza. El Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo. Gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos, prevalecerá. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora grito como mujer de parto. Resuello y jadeo a la vez. Asolaré montes y collados y secaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en islas y las lagunas secaré. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas, vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd. Ciegos, mirad y ved. ¿Quién es ciego sino mi siervo, tan sordo como el mensajero a quien envío? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo, tan ciego como el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. El Señor se complació por causa de su justicia, en hacer la ley grande y gloriosa. Mas este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Se han convertido en presas sin que nadie los libre y en despojos sin que nadie diga, devuélvelos. ¿Quién de vosotros prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención y escuchará en el futuro? ¿Quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? En sus caminos no quisieron andar ni obedecieron su ley. Por eso derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la batalla. Le prendió fuego por todos lados, pero él no se dio cuenta. Lo consumió, pero él no hizo caso. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu escritura, porque esto que fue escrito siglos, miles de años atrás, tiene todavía vigencia, porque el que lo escribió es eterno. Ese eres tú, nuestro Dios. Por eso ahora, Señor, rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, que seas tú quien nos dirija a la verdad, a tu Hijo Jesucristo, en medio de este texto, porque es también adecuado para nuestro tiempo. Es en nombre de tu Hijo que oramos. Amén. En su lugar, por favor. Usted recordará que este libro de Isaías es un libro sumamente elocuente. Muchas palabras incluye en el idioma original que ni siquiera otros libros incluyen, y el número de palabras que aquí se emplean para hablar nos muestra la capacidad que Dios le dio a este profeta, todo el entrenamiento que tuvo incluso a través de los hombres para ser un hombre elocuente. Pero además de eso nos muestra un panorama muy amplio de nuestro Señor Jesucristo.
En el libro de Isaías usted encuentra profecías acerca de su nacimiento, acerca de su sufrimiento, acerca de su segunda venida en gloria, acerca de su reino milenario. Todo eso lo encuentra en Isaías. Hace 15 días no dije esto, pero de los profetas de la Biblia, este es el que más me gusta leer por esa razón, por cómo habla de Cristo una y otra vez. El pasaje que nosotros acabamos de leer completo, aunque ya vimos hace 15 días los primeros 13 versículos, Isaías 42 habla de Jesucristo. De hecho, el siervo al que se hace referencia en el primer versículo, he aquí mi siervo, es nuestro Señor Jesucristo por la descripción que nosotros ya vimos allí. Por ejemplo, solamente para hacer memoria, dice el versículo 1, he puesto mi espíritu sobre él. Usted recuerda, el ministerio, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue llevada totalmente por la dirección en dependencia del Espíritu de Dios. Y una referencia que tenemos en Isaías, está en Isaías capítulo 11, versículo 2, donde se habla de los 7 espíritus de Dios, que no son 7, es uno, pero se habla allí del ministerio perfecto. Recuerda que el número 7 es perfección en la mentalidad judía. El ministerio perfecto y completo del Espíritu Santo reposó completamente sobre nuestro Señor Jesucristo. Usted también recuerda que dice allí, Él no clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, queriendo decir que el Señor no vendría de una manera impositiva, sino todavía invitando, todavía dando tiempo para el arrepentimiento. Vendrá después de una forma ya llena de autoridad, pero su primer venida no fue así. A eso se refiere ese versículo 2. Pero hay otro siervo del que se habla en este capítulo 42. Usted y yo lo leímos completo y va a ver, si quiere seguir, ¿verdad? En ese mismo capítulo, dice acerca de Jacob, versículo 24, ¿quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? Todavía no ocurría esto, todavía no ocurría. Faltaban más de 100 años para que ocurriera el despojo y la invasión de Judá, pero a través de su siervo Isaías, Dios ya lo estaba hablando como un hecho consumado. ¿Quién va a entregar a Jacob al despojo? Pues sin duda, como contesta el Señor, es quien lo entregó en el mismo versículo 24. Ahora, hablando del siervo del Señor, dice el versículo 19, ¿quién es ciego sino mi siervo, tan sordo como el mensajero a quien envío? Si usted pone atención en la lectura, en el versículo 1, su Biblia lo más probable es que diga, he aquí mi siervo, con letra mayúscula la palabra siervo. Pero en el versículo 19 lo dice con letra minúscula. Bueno, los editores de la Biblia nos están ayudando a entender que aquí ya no se está hablando del Señor Jesucristo, porque se están haciendo un recuento de los pecados de la nación judía y de los motivos por los cuales Dios traería castigo sobre ellos. Entonces el capítulo 42 de Isaías es muy contrastante. Después de describir el ministerio perfecto y sostenido por Dios de nuestro Señor Jesucristo, porque dice el versículo 6, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Después de describir al siervo perfecto, se contrasta con el siervo imperfecto. Es una manera de personificar en uno solo a toda la nación judía y decirles, ustedes fueron escogidos como nación para servir al Señor, pero fallaron. Y de esa manera hay un contraste tan grande como entre la luz y la oscuridad. Cristo con su ministerio de obediencia perfecta. Recuerdan que acudimos a Filipenses, donde dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo con su obediencia perfecta y el pueblo de Israel con su obediencia imperfecta. Pero un Salvador basta para pagar por los pecados de toda una nación. Vaya al versículo 14, porque ahora viene la palabra de advertencia. Dentro de la advertencia encontraremos también algunas notas dulces, porque recuerden que este es un canto, es uno de los cantos del siervo. Este es el primero de esos cantos, entonces incluye algunas notas allí bonitas, dulces, en medio de toda la advertencia. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora grito como mujer de parto,
resuello y jadeo a la vez. ¿Quién es el que está hablando en estos versículos? Bueno, es el propio Señor. Si usted recuerda, Él dio toda la explicación de su siervo en los primeros 5 versículos. Luego en el versículo 6 hasta el 7 hay una plática entre el Padre y el Hijo diciéndole: yo te voy a sostener, no te voy a abandonar, te envío para que abras los ojos de los ciegos. Luego el versículo 8, Él promete que por su nombre y por su gloria todo lo que está diciendo que su siervo hará se va a cumplir. A partir del versículo 10 hay una invitación que bien pudo haber sido dicha por el Señor o por el propio profeta, siendo movido por el Espíritu Santo. Canten al Señor un cántico nuevo, den gloria al Señor, levanten la voz en el desierto. Y luego en el versículo 14 Dios retoma la palabra. Y es Él quien dice: he estado callado por mucho tiempo, he guardado silencio. Es curioso, pero allí hay una palabrita, ¿verdad?, que quiere decir gritar con mucha fuerza. Como quien grita porque va a ir a la guerra. Usted ha visto películas de guerra, ¿no? Sobre todo esas de épocas medievales y esos tiempos cuando los ejércitos... Pues ahora se vería muy raro, ¿verdad?, que un piloto de avión gritara en las películas modernas, pero en esos tiempos se buscaba intimidar al enemigo por medio de producir un grito tan grande entre todo un ejército que sonara como un rugido, que dijeran: somos muchos y les vamos a ganar. Entonces los otros se espantaran. Bueno, un grito así es el que se habla aquí. Voy a dar un grito fuerte, porque he estado callado, he estado en silencio, he estado tolerando los pecados del pueblo, pero ahora voy a dar un grito, como de mujer en parto. Lo tengo muy fresco. Lo tengo muy fresco. Un grito desolador, resuello y jadeo a la vez. Tomo aire y exhalo, inhalo y exhalo, como alguien que está sumamente pasando por una aflicción o una emoción sumamente intensa. Es el Señor advirtiendo a su pueblo que asolaré los montes y collados y secaré toda su vegetación. Los judíos tenían por costumbre sembrar, hacer sembradíos incluso en los montes. Recuerden, son tierras desérticas, entonces cualquier pedacito de tierra donde se produzca algo, ahí hay que sembrar. Pero dice el Señor: les voy a quitar todo. Todo va a quedar desolado. Su fuente de riqueza, su fuente de alimento, lo voy a secar. Secaré toda su vegetación. Dice: convertiré los ríos en islas y las lagunas secaré. Uno diría: ¿cómo un río se convierte en isla? Bueno, hay quien dice, es que más bien debería entenderse: secaré los ríos. Les voy a quitar el agua. Ya les dije que les voy a quitar la comida, les voy a quitar el agua. Es un lenguaje similar al que utilizaba el profeta Jeremías. Tú me has dejado, declara el Señor, sigue retrocediendo, extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. Vaya palabras. También Jeremías estaba profetizando de las destrucciones que vendrían sobre el pueblo judío. ¿Qué palabras, no cree? Estoy cansado de compadecerme. Te he tenido mucha paciencia. Ya se acabó. Ahora te voy a mostrar mi ira. Te voy a quitar la comida, te voy a quitar la bebida. Jeremías 15, versículo 6 es lo que acabo de leer. Ahora le leo Jeremías 4, 24. Miré a los montes y aquí tiemblan, y todas las colinas se estremecían. Lenguaje fuerte. Pues, ¿qué han hecho los judíos? Bueno, antes de eso, note esta compasión incontenible y esta gracia incontenible de nuestro Dios en el versículo 16 de Isaías 42. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré
y no las dejaré sin hacer. Habrá luz para algunos cuantos. Algunos que son ciegos les voy a dar la vista. Es decir, dentro de todo el pueblo judío todavía habrá un remanente del cual tendré compasión y tendrán luz en sus ojos. Es lo que había dicho también, versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas espirituales, en prisiones espirituales, como explicamos hace 15 días. Aquí dice el Señor, de todas maneras, va a haber algunos ciegos que yo conduciré. Porque después, eso de ciegos va a ser una acusación contra el pueblo. Lo vimos hace un momento, versículo 19, ¿quién es ciego sino mi siervo? Va a haber algunos de entre el pueblo que son ciegos, pero a los cuales les voy a dar vista. Y el Señor siempre se ha guardado un grupito de fieles creyentes. Siempre. Pero no perdamos de vista que el tono de este texto, a partir del versículo 14 hasta el versículo 25, es de advertencia. Se les está advirtiendo lo que va a venir sobre ellos. Dentro de todo el consuelo, recuerden que estamos en una sección de consuelo de Isaías, a partir del capítulo 40, consolad a mi pueblo, dice allá en el capítulo 40, versículo 1, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. No para siempre va a ser la destrucción, no para siempre va a ser la disciplina del Señor, pero sí va a haber disciplina. La advertencia es real, tan real, que dice el versículo 17, serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas, vosotros sois nuestros dioses. Ellos van a seguir dando culto a ídolos, van a seguir llegándose a los ídolos para que les salven, pero no saben que van a ser avergonzados. Van a quedarse rogando a sus pedazos de piedra, porque de todas maneras la disciplina a mi pueblo va a venir. De todas maneras voy a traer un pueblo extranjero para que les castigue a través de ellos. El contexto de esto son 100 años antes de la invasión babilónica sobre Israel. Y el Señor les está diciendo lo que va a suceder. Sí, tendrían que pasar por hambre, como ya se dijo. Sí, tendría que mostrarles gracia a algunos de ellos, pero aquellos que pusieran su esperanza para ser librados en ídolos serían avergonzados. ¿Dónde está tu ídolo? Síguele rogando que te libre de los caldeos. Síguele rogando. Van a ser avergonzados. Fíjese el versículo 18. Después de dar la advertencia, ahora el Señor recuenta los cargos en contra de su pueblo. El versículo 18 es el inicio de la lista. Sordos, oíd. Ciegos, mirad y ved. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Tan sordo como el mensajero a quien envío. ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo? Tan ciego como el siervo del Señor. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. Está tremendo esto porque el Señor dice, de entre los sordos, el más sordo es mi pueblo. Y entre los ciegos, el más ciego es mi pueblo. Es una forma de exagerar las cosas para decir, ¿quién es tan ciego sino mi siervo? A mi pueblo yo le he dado mi palabra, he hecho cosas delante de ellos por siglos y aún así me han dado la espalda y se han ido tras dioses falsos. ¿Quién es sordo? Les he dado profetas, les he dado la ley y no escuchan. Eso recuerda las palabras del Señor en Lucas 7:22. Si quiere puede buscarlo. Lucas 7:22. Y respondiendo, Él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Toda esta sección tiene un contraste muy grande con la obra del Señor.
Hubo gente que a través del ministerio del Señor sí volvió a Dios. Hubo otros que quedaron ciegos. Entre el pueblo de Israel hubo gente que nunca más quiso saber nada del Señor y su castigo vino. Otra vez tenemos que citar al profeta Jeremías. Ahí van de la mano, Jeremías 2, 26 y 27. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se ha avergonzado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, los que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me diste vida, o tú me engendraste, porque ellos me han vuelto las espaldas y no el rostro. Pero en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. El Señor dijo, van a quedar avergonzados los que confían en los ídolos. El Señor dijo además, ni los sordos son tan sordos como mi pueblo, porque no hacen caso de mi ley, y ni los ciegos son tan ciegos como mi pueblo, porque han olvidado todo lo que he hecho por ellos, y me han traicionado con otros, con ídolos, perdón. Por eso dice el versículo 20, tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Te has olvidado de lo que he hecho por ti. Has perdido de vista todo lo que he hecho por ti, de tal manera que ahora vas tras dioses ajenos. El Nuevo Testamento incluye una advertencia para nosotros que resulta pertinente en un día, en un servicio como el de hoy, donde hemos hecho recuento de lo que el Señor nos ha permitido vivir en este año. Dice primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 11, hablando del Antiguo Testamento, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. El pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios había hecho por ellos. Habían visto muchas cosas, pero no las observaban, es decir, no las mantenían en mente, no las retenían en su corazón para ver la fidelidad y la misericordia de Dios y entonces no traicionarle sirviendo a otros dioses, o más bien a ídolos, sino que lo habían dejado de ver. Versículo 20, los oídos están abiertos, pero nadie oye. ¿No le recuerda eso algo? ¿No le recuerda eso algo? Vaya por favor a Isaías capítulo 6, porque así se le dijo a Isaías que sería su ministerio. Así se le dijo. Vaya a Isaías capítulo 6, leamos el versículo 8 y 9. Yo lo leo en voz alta, usted me sigue allí con su vista en su Biblia. Dice Isaías 6, versículo 8, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Esa frase, heme aquí, la hemos visto con Abraham, ¿se acuerdan? Dijimos, es una palabrita, que es como decir, mande, pero es un mande todavía más sumiso, es como, a tus órdenes. Estoy a tus órdenes, a mí envíame. Dice además, versículo 9, y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien pero no entendáis, mirad bien pero no comprendáis. Leo también el versículo 10. Voy a hacer de todas maneras la lectura. Es insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, porque aún quedará una décima parte de ella y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado, la simiente santa será su tronco. Eso fue el ministerio de Isaías. Ve y predícales para que su conciencia se encallezca, para que no tengan pretexto de que yo no les hablé y de que no les advertí. Vaya tremendo ministerio, ¿no? No iba a ser un ministerio propiamente de avivamiento, iba a ser un ministerio de advertencia. Predícales y predícales.
Y ese es un riesgo, hermanos, que existe cuando tomamos la palabra de Dios en vano y somos expuestos a ella. Si no tomamos la palabra de Dios y nos sometemos a ella, lo único que pasa es que nos empezamos a hacer duros. Y escuchamos sermones y leemos la Biblia, pero ya no nos pasa nada. Nuestra vida sigue siendo la misma, porque se ha encallecido. Ese era el ministerio de Isaías. El pueblo de Israel, dice acá en el versículo 42, ahora ya tienen los oídos abiertos, pero no oyen. Ven cosas, pero ya no las comprenden. Se han olvidado del Señor, están encallecidos. Ve el versículo 21. El Señor se complació por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Pero el Señor es justo. Y lo único que estaba sucediendo con este endurecimiento y esta desobediencia del pueblo judío, lo único que estaba sucediendo es que la ley estaba siendo puesta en alto. Les di la ley y les dije, si me obedecen los voy a bendecir, si no me obedecen los voy a castigar. Al traer castigo sobre su pueblo, el Señor estaba mostrando que su palabra es verdadera. Que nosotros podemos confiar en todo lo que dice. El ejemplo lo tenemos en el texto que estamos estudiando. Este es un texto de advertencia contra el pueblo judío 100 años antes de lo que dice la historia. No solo la bíblica, la historia universal dice que sucedió. La invasión del pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces, esto es verdad. El Señor hizo su ley gloriosa. El Señor dejó que lo que Él ha dicho es cierto. Y entonces, lo que nosotros tenemos en la Escritura es verdad, es la palabra de Dios. Versículo 22, mas este es un pueblo saqueado y despojado. Fíjese porque ahora, con más de 100 años de anterioridad, el Señor va a hablar de la condición en la que iba a quedar y en la que iba a andar el pueblo judío. Mas este es un pueblo saqueado y despojado, les han quitado todo. ¿No se le parte el corazón ver escenas de Siria y de otros países del Medio Oriente donde van pasando ejércitos y no queda nada? Y uno ve a algunos sobrevivientes civiles por allí y no hay nada para comer, y no hay nada de servicios médicos, y no hay nada de servicios de salud, y no hay nada de servicios para sobrevivir. Piensa en ese tipo de desolación, para que esto lo comprendamos un poco mejor, imaginando así, a eso se refiere. Cuando pasan ejércitos y destruyen todo a su paso, y hemos visto, desgraciadamente, muchas escenas de esos en las noticias diario. Bueno, así es lo que se le está diciendo al pueblo de Israel. Quedarían desolados, despojados, todos atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Es decir, se van a huir a refugiar a cuevas. Estaba viendo un documental acerca de estos niños tailandeses que fueron rescatados en una cueva. Y cómo llegaron los primeros buzos, se iban grabando los que los encontraron todavía vivos, y ellos en su desesperación decían, ¿ya nos van a sacar hoy? Cuando estaban kilómetros hacia adentro de una cueva, y les dijeron no. Y dicen los buzos, pues es difícil decirle no te podemos sacar porque hay que bucear y hay que pasar por lugares muy estrechos y hay que ver las condiciones de salud. Refugiados, condiciones muy malas, y después de que salieron tampoco se fueron directamente a su casa, tuvieron que ayudarles a reponer su salud, respiraron muchas cosas en esas cuevas que el cuerpo humano le resultan tóxicas, y la desnutrición, pues todo eso aunado a las escenas de desolamiento, de guerra, es lo que usted tiene que leer aquí. Van a estar huyendo, van a andar en cuevas, escondidos en prisiones. Van a preferir la prisión a lo que va a venir sobre ellos. Se han convertido en presas sin que nadie los libre, y en despojo sin que nadie diga devuélvelos. Se han convertido en presa fácil, y además
No hay nadie que sea su justiciero y diga, déjalos. Aquí cuando dice, no hay nadie que diga, devuélvelos, es que no tienen a quién recurrir, porque le dieron la espalda al único que podía hacer lo que es Dios. Porque se han entregado a los ídolos, que dice el versículo 17. Por eso no tienen nadie quien los rescate de lo que les va a acontecer. Ahora, déjenme hacer una pausita. Ahorita que hemos escuchado testimonios, dando gracias a Dios por este año que estamos a punto de terminar por su gracia. Ahora que hemos escuchado estos testimonios, escuchamos varios dando testimonio de la salvación, y damos gracias al Señor también por su salvación. Y hermanos, eso es algo por lo que siempre damos gracias, ¿verdad? Porque qué inútil era rogarle a una piedra o a un pedazo de palo en forma de cruz. ¿De qué servía eso? ¿Quién está detrás de eso que te ayude? Vacío. Vacío. Así estaba el pueblo de Israel. No hay nadie que salga a su rescate, dice el Señor. Qué triste carta de cargos en contra. Tuvieron la ley, no la escucharon, tienen la historia, no le hicieron caso de la fidelidad de Dios, prefirieron a los ídolos, se olvidaron de la ley del Señor. Ahora esto viene. Este es un siervo infiel. El otro, el que está descrito en los primeros versículos, es el siervo fiel del Señor. Pero este es a quien Dios, es el pueblo a quien Dios le había dado su ley, no para que se la quedara, sino para que la obedeciera, y además la luz del Señor a través de ellos, a través de su ley, llegara a otras naciones. Pero este es un siervo inútil que se rebeló contra él. Por eso dice el versículo 23, ¿quién de vosotros prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención y escuchará en el futuro? Después, ¿quién sí va a hacer caso? ¿Quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? Lo que acaba de decir en el versículo 22, saqueo y despojo. ¿No fue el Señor contra quien pecamos? No es cuestión de fortuna. Ay, qué mala rachita les agarró. Fue que el Señor lo determinó. Por eso no hubo quien lo impidiera. Por eso no hubo quien dijera devuélvelos. Porque fue el decreto del Señor por su infidelidad. En sus caminos no quisieron andar, ni obedecieron su ley. Por eso derramó sobre él, se refiere a el siervo infiel, al pueblo judío, el ardor de su ira y la violencia de la batalla. Esa frase, si usted tiene otra versión, tome esta y compárela. Y la violencia de la batalla se está refiriendo a la gran cantidad de gente que sería muerta y a la gran cantidad de gente que sería violentada con todas las atrocidades que acompañan las guerras. Y le prendió fuego por todos lados, pero él no se dio cuenta. Lo consumió, pero él no hizo caso. Y siguen los cargos. Que aún en medio de la disciplina, el pueblo de Israel no hizo caso. Vaya texto, ¿no creen? Pero uno podría decir, bueno, ya vimos el lado divino de la historia judía, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué no va rápidamente a Isaías capítulo 53? Se vuelve a hablar del siervo del Señor. Se vuelve a hablar del siervo del Señor. Y este es quizá uno de los textos más amados por los creyentes de todos los tiempos. Porque aquí se describe con mucha claridad la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Recuerdan? Creo que se le dijo a Isaías, ve y predica, pero nadie va a escuchar. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Lo que habla el capítulo 42, de que será manso, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino, no levantará su voz, pasará casi como cualquier otra persona, un nacimiento y un crecimiento muy natural. Fue despreciado y desechado de los hombres,
varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Aquí viene el rayo de luz. Porque una vez que tenemos un texto como el de Isaías 42, donde se hace un recuento de la infidelidad del pueblo judío, y donde se hace un recuento de sus pecados, entonces tiene el otro canto, el de Isaías 53, donde se habla del Señor Jesucristo. Y déjame decirle la interpretación con la que yo concuerdo de esto, a la luz del propósito del profeta Isaías, que es dar advertencia y consuelo. Aquí este es un canto que el pueblo judío entonará. Y le voy a decir por qué lo va a entonar en el futuro. Porque en el pasado ellos rechazaron al Hijo de Dios. Fue despreciado y rechazado. Dice el versículo 3. Fue despreciado y no lo estimamos. Que dice Juan capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino y los suyos, los judíos, no le recibieron. Nosotros no le estimamos. Este será el canto de arrepentimiento de los judíos cuando reconozcan por fin al Señor Jesucristo como el Mesías que estuvieron esperando. Nosotros no le estimamos, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Todas estas transgresiones de las que se habla también en el capítulo 42, Jesús las llevó a la cruz por aquellos que sí buscaron a Jehová entre aquellos tiempos, y Él llevó a todos los que en algún tiempo rechazamos al Señor. Un solo Salvador basta para salvar al pueblo judío de su maldad, para salvar a todo creyente en nuestros días. Un Salvador basta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como una oveja que no sabe para dónde ir y se pierde del rebaño. Nos descarriamos cada cual por su camino, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y así como en el capítulo 42 dice, ¿quién hizo esto sino el Señor? También fue Dios Padre quien puso a Jesús en la cruz para salvación de nuestros pecados. No fue el pueblo romano, no fue el pueblo judío, ellos fueron instrumentos para llevar a cabo la ejecución de nuestro Señor, pero el plan estaba hecho por Dios, e Isaías lo estaba profetizando también. Dios va a poner el pecado de la nación y va a poner el pecado de todo creyente de todos los tiempos en un solo Salvador, que es Cristo Jesús. Lo hemos dicho otras veces, ¿cómo fueron salvos los creyentes del Antiguo Testamento? Bueno, sus pecados no les fueron tomados en cuenta, sino que les fue tratados como si fueran justos. Lo hemos visto varias veces en Génesis. ¿Cierto? Con Noé fue llamado justo, le fue contado por justicia. Y lo vimos con otros más, como Abraham es el caso más claro. Ellos fueron tratados como justos, aunque en realidad eran pecadores como nosotros. Pero les fue otorgada justicia, y entonces el pecado, el castigo por su pecado fue retrasado hasta que llegó Jesús. Y sobre Él fue puesto el pecado de ellos. ¿Y cómo somos salvos nosotros? Nuestro pecado fue pagado por adelantado. Todavía no los habíamos cometido y Dios ya los había puesto en Jesús. Un Salvador basta para salvar a todos los creyentes de todos los tiempos. Cuando usted va a un capítulo como Isaías 42, tan sombrío, tan lúgubre, a partir del versículo 14, con unas notitas allí más claras, de más luz, pero tan lúgubre, usted tiene que recordar, sí, esta es la maldad del corazón del hombre, la maldad de la que me ha salvado Dios,
la maldad de la que me ha salvado a través de un solo Salvador. Porque con uno basta. Jesús lo puso en la cruz para nosotros sentarnos con Él. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, en las regiones celestiales con Cristo Jesús. A Él lo trató como malhechor, como infiel, como desobediente, para que nosotros fuéramos tratados como hijos que nunca desobedecieron. Tal es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesús fue tratado como si Él hubiera sido idólatra, como si Él hubiera dado la espalda a Dios, como si Él se hubiera olvidado de su fidelidad en la historia pasada. Estoy hablando de los pecados que vimos en el pueblo judío, como si el Señor Jesús no hubiera hecho caso de la ley de Dios. Pero también el Señor Jesús fue tratado como si Él, aunque no lo fue, pero como si Él hubiese sido un chismoso, un mentiroso, un lujurioso, un adúltero, un malediciente. Y todos los demás pecados que los creyentes hayan cometido o cometan, todos cayeron sobre Él. Un solo Salvador para todas las edades. Un Salvador basta. Y esta época de diciembre que recordamos específicamente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, sirve para recordar su obra a favor de nosotros. La historia allí de el bebé, con toda la ternura que eso trae, el bebé en Belén y los ángeles que cantan y los pastores humildes que van a adorarle, todo eso tenía un solo propósito. Lo que empezó en el pesebre siguió hasta la cruz, siguió hasta la tumba vacía y continuará cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a este mundo. Un Salvador basta para todos. Cuando usted ve al pueblo judío, entonces mi invitación es: dele gracias al Señor. Usted ya no está en esa situación si es un hijo de Dios, una hija de Dios, si es un creyente. Porque esa es su lista de sus pecados y algunos nos parecen parecidos, nos suenan parecidos. Y ahora que terminamos este año, no cometamos el error que ellos cometieron, de ver sin observar. Voltee hacia atrás y vea la fidelidad de Dios para usted, con los suyos. A pesar de las cosas que hemos vivido, y algunos testimonios fuertes, incluso de muertes, como se han mencionado aquí o como hemos atestiguado. Aún así, en todo eso usted va a encontrar no un hilito de fidelidad, sino una cadena fuerte de la fidelidad de Dios, enganchándose eslabón tras eslabón todos los días de este año. Y si así ha sido, no tiene por qué cambiar para el 2019. Un Salvador basta, y a través de Él nos llega también esa bendición de contar con nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu palabra. Estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros, que nosotros también estemos advertidos, no porque vivamos en el antiguo pacto de bendición, maldición, sino para que veamos la gran fidelidad, el gran amor, la gracia que has vertido a través de tu Hijo Jesucristo para todas las naciones por todos los siglos. A Él anhelamos, Señor, que venga. Todavía hay tiempo en el 2018 para que venga. Y si no, nuestra petición es que, si nos lo concedes, permítenos reunirnos con tu Hijo en el 2019. Que venga, Señor, tu reino ya a esta tierra. Que venga Él a reinar. Que traiga su justicia, como dice aquí este capítulo de Isaías 42. Él va a establecer la justicia. Que venga su justicia pronto. Que venga tu reino, Señor. Que venga tu Hijo Jesucristo por nosotros, por tu iglesia. En este siguiente año, si no es que en este mismo. Lo anhelamos, Señor. Queremos estar contigo y servirte en la hermosura de la santidad. Gracias por tu fidelidad para con nosotros y gracias por tu amor
y la gracia que has derramado a través de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros.